El tema sigue siendo una voz que clama en el desierto, parte 2. Aleluya. De vez en cuando me gusta mencionar datos para que los que escuchan estas grabaciones sepan de dónde proceden. Estamos en la ciudad de Vacaville, California. Y mi nombre es el hermano Cayetano Rodríguez Arroyo. Y pues ministramos la palabra de Dios, la sana doctrina de la palabra de Dios para la iglesia y para las personas con las que tenemos nosotros comunicación. Y en este caso, pues para todos aquellos que lleguen a escuchar estas grabaciones, el deseo sincero es que sea de grande bendición, y de hecho ya lo ha sido, ya nos han mandado comentarios en ese sentido, y eso nos hace sentirnos todavía más comprometidos en la obra del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. En cuanto nos sea posible, congreguémonos en el nombre del Señor Jesús. Aún para eso tenemos en ocasiones que vencer obstáculos, y todo el Señor nos va a dar la victoria para eso. Tenemos Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 21. Ahora vamos a analizar, aunque esta viene siendo la cuarta pregunta, la parte última del versículo 21. No es habitual ver versículos así por porciones, pero en esta ocasión lo estamos haciendo precisamente por la estructura gramatical de este versículo. Y repito, aunque no es la tercera pregunta, pero sí es la tercera pregunta objetiva. Y dice así, acompáñenme mis hermanos, el versículo 21, vamos a leerlo completo, nada nos cuesta, dice así, en el nombre del Señor Jesús. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Amén. Siéntense, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Eres tú el profeta? Aquí, cuando aquellos sacerdotes y levitas le formulan a Juan el Bautista esta tercera pregunta objetiva, ¿eres tú el profeta? Notemos que aparentemente están haciendo alusión a un profeta indeterminado. Ya anteriormente concretizaron su pregunta sobre un profeta en lo particular, que fue el profeta Elías. Ya hablamos sobre esa pregunta y el por qué aquellos emisarios le preguntaron que si era Elías. Ahora vamos a centrar nuestra atención en esta otra pregunta, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Aquí hay algo que generalmente a nosotros los creyentes de estos tiempos modernos nos resulta difícil entender a qué se refirieron exactamente aquellos sacerdotes y levitas cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si él era el profeta. Pero para Juan el Bautista no presentó ningún problema en entender el sentido de la pregunta. Ya le habían preguntado que si él era el Cristo, aunque de alguna manera indirecta le dijo, yo no soy el Cristo.
Después le preguntaron que si era el profeta Elías. No soy, les dijo. Ahora le están preguntando que si es él el profeta, y también les da una respuesta contundente en sentido negativo. Pero los judíos, hermanos, tenían en su mentalidad diversas ideas respecto a esta pregunta. A algún grupo o parte de la nación de Israel pensaban que el Señor iba a enviar al profeta Isaías. Muchos pensaban que iba a enviar al profeta Jeremías. Otros pensaban que iba a enviar a cualquier otro profeta. Un ejemplo de esto lo tenemos en Mateo capítulo 16, creo. No dejemos aquí San Juan, ahorita regresamos. Que aunque ciertamente esta porción bíblica en Mateo 16 no se refiere a Juan el Bautista, sino que se refiere al mismo Señor Jesucristo, pero nos da luz para ver la variada manera de pensar de los judíos respecto a aquellos personajes profetizados cuya escena en la historia el pueblo de Israel los estaba esperando con gran interés. Entre ellos ya vimos que la aparición de Juan el Bautista fue una de ellas. Que aunque ellos pensaban que iba a ser Elías resucitado, otros pensaban, como vamos a ver, que iba a ser alguno de los otros profetas conocidos en la Biblia. Versículo 13, si ya estamos allí en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Notemos que la nación de Israel no estaba compactada en su totalidad respecto a alguno de los profetas del Antiguo Testamento que iba a ser una aparición sobrenatural por obra de Dios antes de que el Señor Jesucristo viniera, sino que tenían diversas opiniones y diversas maneras de creer. Ahora, mis hermanos, esto de entrada nos lanza un mensaje espiritual a nosotros. Ciertamente lo de Juan el Bautista y la primera venida del Señor Jesucristo, para identificar esas dos apariciones, para nosotros eso ya no tiene trascendencia, en el sentido de que no tenemos el riesgo de equivocarnos. ¿Será este o será otro o será quién será? Nosotros ya no tenemos ese problema. Amén. Los judíos sí lo tuvieron, y por cierto muy serio. ¿Por qué? Porque casi la totalidad del pueblo de Israel, la nación que por excelencia debió haber tenido todo el conocimiento para recibir tanto a Juan el Bautista como al Mesías. ¿Por qué? Porque tenían todos los elementos de parte de Dios a su alcance para no estar desapercibidos, para no estar desprevenidos. Aún sin embargo, vemos que aquellos que tenían la responsabilidad de ser los conocedores de ellos fueron los principales enemigos y opositores, tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesucristo. Digo, eso ya para nosotros no representa ningún problema. Pero el mensaje espiritual consiste en que a nosotros ahora se nos ha anunciado
que el Señor Jesucristo va a venir por segunda y última vez. Y esa venida va a ser decisiva y va a ser contundente y no va a haber otro suceso igual. Va a ser único. Así como aquellos judíos tuvieron la responsabilidad, ellos y solamente ellos, de haber identificado a Juan el Bautista, de haber identificado al Señor Jesucristo sin ninguna confusiones, así nosotros tenemos la grande responsabilidad de que cuando el Señor Jesucristo venga, no nos encuentre como aquellos, sino que nosotros estemos bien apercibidos. Ahora, aquí lo que es la capacidad intelectual humana no sirve prácticamente para nada en estos casos. No porque al Señor le ha placido también a algunos darle más sabiduría que a otros. A uno les dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1. Habla de capacidades. Entonces, pero por muy sabio que sea alguien, por muy grande, por muy alto que haya logrado ascender en comparación con los que le rodean, de nada le va a servir apercibirse para la segunda y última venida del Señor Jesucristo si no adoptamos una postura humillada, sumisa, sincera, honesta. Y eso es lo que el Señor quiere encontrar. ¿Por qué? Porque es allí en donde el Señor, en el momento apropiado y en el lugar apropiado, va a dar los datos, va a dar el camino a seguir, los pasos a seguir, las palabras a hablar, las palabras a no hablar. Todo el Señor se va a encargar de eso. Nuestra responsabilidad es, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 5, versículo 6, si mal no recuerdo, estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y esto se generaliza para todos los cristianos. Y digo cristianos en todo el sentido bíblico de la palabra. No me estoy refiriendo a tanto mundo religioso que se lleva una vida prácticamente sin hacer diferencia a como la lleva el mundo. Si acaso la única diferencia que hay es que por un determinado periodo de minutos o horas se asiste adentro de algún templo, pero tal vez sea la única diferencia, pero es completamente superflua y carece de validez. Bien, el Señor Jesús va a querer encontrar obediencia, humildad. Va a querer encontrar un pueblo orando, suplicando misericordia, suplicando perdón, suplicando restauración, suplicando redención. Va a querer encontrar a un pueblo que siempre se va a sentir indigno de estar delante del gran Rey. Y es ahí en donde el Señor va a poner, gloria a Dios, todo lo necesario. Leemos en el Apocalipsis un montón de figuras, misterios. El Señor se va a encargar de dar la revelación en todo aquello que concierna para adoptar la conducta apropiada. Que el 566, que van a ser 66, es así. No nos preocupemos por eso,
preocupémonos por estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y el Señor, en su momento, para empezar, tal vez nosotros no nos toque eso. Pero sí nos va a tocar vivir otras etapas en esta vida. Gloria a Dios. Y el Señor lo que quiere es que cuando demos el último respiro, los que partamos antes de su venida, que lo demos debidamente apercibidos. Gloria a Dios. Y el Señor dijo, y no se preocupen por los demás. En Mateo 24, no me salgo del tema, mis hermanos, ni tampoco es un paréntesis. El Señor expresó unas palabras tan consoladoras. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Aquí hay figuras alegóricas que representan cosas diferentes a lo que viene siendo un cuerpo muerto y lo que viene siendo las aves que conocemos como las águilas. El cuerpo muerto aquí se refiere a un creyente que realmente ha muerto para el mundo. Sí, independientemente que si ya murió o que si está vivo todavía físicamente, pero que murió para el mundo. Sí. Y donde un creyente muere para el mundo, gloria a Dios, en el momento en que el Señor Jesucristo venga, Él va a enviar a esas águilas, porque el Señor dice, ahí se van a juntar las águilas, pero no van a ser esas aves, van a ser los ángeles. Y precisamente aquí está adelantito en el versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí. Juntarán aquellos cuerpecitos muertos, las águilas, los ángeles, gloria a Dios. No tengo ningún temor a equivocarme, que este es el mensaje que encierran estos versículos. Volvamos, hermanos, estábamos en San Juan, gloria a Dios. Entonces, ya vimos que del Señor Jesucristo, parte del pueblo de Israel creían que era Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. A esas alturas él ya había sido decapitado en la cárcel por orden de Herodes, ¿no? Pero otros pensaban que era el profeta Elías. Otros más pensaban que era el profeta Jeremías. Otros más pensaban que era, dice, alguno de los profetas. Puede ser Ageo, puede ser Ezequiel, puede ser Daniel, puede ser Malaquías, no sabemos. Bien, pero el pueblo de Israel tenía en mente a un profeta que no podían ellos identificarlo hasta que estuviera en escena. Y esto lo albergaban debido a una promesa que el Señor les había hecho desde los tiempos de Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos,
yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, los judíos, gran parte de la población judía, pensaban que este profeta, vaya, iba a ser un super profeta, iba a ser el profeta por excelencia, que iba a distinguirse de alguna manera de los demás profetas, y que ese profeta es el que iba a presidir la venida del Mesías. Era otra de las creencias que tenía gran parte del pueblo de Israel. Pero indudablemente que este contexto que acabamos de leer de Deuteronomio, aquí el Señor se está refiriendo de una manera potencial a todos los profetas, aunque aquí está en singular, profeta, pero se está refiriendo a todos los profetas que Él les iba a estar enviando al pueblo de Israel para decirles qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que no tenían que hacer. Ahora, eso de antemano ya lo tenían en la ley. Pero mis hermanos, somos tan cabezaduras en ocasiones, y el pueblo de Israel, que fue la iglesia, fue un prototipo de la iglesia cristiana de este tiempo, no fue la excepción. Así como cada creyente vamos teniendo cada día dificultades para servirle al Señor, cuando no de una manera de otra. Esto le pasó al pueblo de Israel. El Señor les envió a varios profetas, profetizas inclusive, mujeres también. Y el profeta Samuel, por ejemplo, ¿cuántas veces no tuvo que aconsejar el profeta al pueblo? Ya sabían la ley, pero se descarriaban. O quizá muchos no sabían leer. En aquel entonces era un privilegio aprender a leer y escribir. Bien, pero Deuteronomio 18:15 en adelante se está refiriendo a todos los profetas que el Señor les iba a mandar después de Moisés, para que no se descarriaran, para que no se salieran del camino. Bien, y a cada profeta el Señor les dio un mensaje. Los profetas ese mensaje se los transmitían al pueblo. Regularmente al pueblo de Israel el mensaje de los profetas, que fue el mismo mensaje de Dios, les pareció gravoso, les pareció incómodo. Ellos querían que se les profetizaran mentiras. Ellos querían que se les profetizaran cosas halagüeñas, cosas que le agradaran a la carne, al mundo. Y el Señor nunca va a hacer eso. Gloria a Dios. Esa es la causa por la cual, como decía nuestro hermano Salomón, cuando nosotros empezamos a querer hablarle a una persona, de alguna manera, por lo general, se siente que salta el rechazo casi inmediatamente. Salvo casos muy aislados y excepcionales. Pero esta es la forma general de reaccionar. Gloria a Dios. Esto pasó en el tiempo antiguo. ¿Sí?
ya no nos profetices eso, le dijeron al profeta Jeremías. Nos estás profetizando que nos va a venir calamidad, que nos van a venir a matar, a destruir, que nos van a llevar cautivos, etcétera. Sí, eso es lo que el Señor le decía precisamente porque le habían dejado, porque estaban viviendo en rebeldía. El Señor no va a ser como los religiosos muchas veces somos en este tiempo, que para que no se me vayan a ir, que para que sigan, para que aumente y que crezcan, que sean cientos, que sean miles, les voy a profetizar cosas livianitas. Solamente el amor de Dios. ¿Ah? Y Dios es amor, y que Dios nos ama mucho, y que Dios nos bendice, y que entre más le damos, Dios más nos da, etc. Pero no hablan de esa ira santa de Dios, que es el rechazo eterno al pecado. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, volvamos a San Juan. Cuando aquellos judíos le preguntaron pues a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Juan entendió claramente la pregunta. Y él les dijo, no, ese honor no es para mí. Y entonces parece ser que esto ya los dejó sin más preguntas, en el sentido de querer saber sobre algún profeta definido del Antiguo Testamento. Juan el Bautista les iba a hablar de una manera que tal vez ellos no se lo esperaban. Ellos esperaban respuestas tales como sí soy, tales como pues cuando le preguntaron por Elías, ¿verdad?, que tal vez les dijera que sí era Elías. Pero cuando finalmente les dice que él no es el profeta esperado, ese profeta que prácticamente iba a ser Dios mismo el que iba a estar hablando ahí, porque así le había dicho a Moisés: y el profeta escuchará, oirá mi voz y se las transmitirá al pueblo. Ese profeta nos va a decir toda la verdad. Pero Juan el Bautista los deja también en la incertidumbre. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer el versículo 22 y el versículo 23, que dicen así: le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Miren, ya Juan el Bautista les había dicho que no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Pero ellos querían tener la identidad. ¿Quién eres tú, pues? Porque nosotros tenemos que darle razón a los que nos enviaron. Nosotros no podemos regresar con estas respuestas que tú nos has dado, porque no les va a satisfacer. Y cuando le preguntan, ¿qué dices de ti mismo?, Juan el Bautista les contesta, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Querían saber quién soy yo? Bueno, pues ya lo están sabiendo, les dijo. Esta respuesta que les dio Juan el Bautista les sonó inmediatamente a algo que ellos ya sabían. Una profecía que la tenían
muy presente todo judío devoto. Aquello que Isaías había anunciado de un emisario que Dios iba a enviar previo a la venida del Mesías y que iba a ser precisamente enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta. Lucas lo menciona de una manera más detallada esto. Vamos a Lucas capítulo 3. Lucas 3. Lucas prácticamente lo escribió como dijo la profecía. Juan el Bautista, aquí en el Evangelio de San Juan, solamente les dijo la introducción, pero con eso fue suficiente para que ellos entendieran. Y pienso yo que esas palabras que les dijo Juan, soy la voz de uno que clama en el desierto, debió haberlos hecho vibrar, debió haber producido un efecto que nunca pudieron ellos pasar desapercibido dentro de su ser. Lucas, dije capítulo 4. Perdón, dije capítulo 3, hermanos. Digo 3. Sí. Versículo 4 y 5. Dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Puras expresiones alegóricas, puras figuras. Sí, pero lo que estas figuras representaban, los judíos de aquel entonces lo sabían. Esa voz que clama en el desierto viene para preparar el camino del Señor. En otras palabras, para que ninguno tenga pretexto de decir: yo no tengo la manera de llegar al Señor porque no tengo vía de acceso. Figuradamente, simbólicamente, el Señor dijo a través del profeta: el camino va a ser preparado. No va a haber nadie que no tenga la oportunidad de caminar por ese camino, porque va a estar preparado. No va a estar enmontado, no va a estar todo lleno de baches ni de barrancos. Va a estar perfectamente preparado. Pero lo que les llamaba la atención a los judíos es que estas expresiones: enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, se estaba refiriendo a que todo el pueblo de Israel tenía que ponerse a cuentas con el Señor en la etapa de Juan el Bautista. Para eso el Señor lo había enviado a Juan, para que el pueblo estuviera preparado, para que cuando el Mesías empezara a actuar no estuvieran desprevenidos, para que le recibieran como su Rey y Señor. Ese era el objetivo del Señor, que todos los corazones del pueblo de Israel estuvieran abiertos para recibir al Salvador. Ese fue el propósito del Señor. Y con estas figuras que acabamos de leer aquí en Lucas 3, 4 y 5, se estaba refiriendo que todo mundo tenía que depurar de sus vidas el orgullo, la altivez, la idolatría y todo lo que oliera a pecado. Y tenían que caminar bien derechito. Amén. Sí, porque así es la senda del Señor, angosta y recta.
Gloria a Dios. No son caminos torcidos como los del mundo. Gloria a Dios. Hermanos, volvamos a Juan capítulo 1 donde estamos, perdón. Y vamos a terminar la predicación diciendo que cuando Juan el Bautista les dice por fin quién era, no lo hace en el sentido que ellos lo esperaban, pero lo hace para que ellos se enteraran de lo que querían saber. Sí. Soy aquel que iba a venir a anunciarles que el Mesías aquí está ya. Y que si yo no vengo antes, ustedes no van a poder salirle al encuentro, porque no están preparados para eso. Necesitan escuchar las palabras que yo les digo. Pero ¿cómo iban ellos a atender estas palabras si sus corazones estaban llenos de vanagloria? Arrepentíos. Bueno, ¿y este qué trae con nosotros? Si nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros la tenemos segura. Tenemos entrada amplia con Dios. ¿Por qué nos viene a decir, este no es esa voz? Dijeron la mayoría. Entonces, mis hermanos, he ahí el peligro. He ahí el grande peligro que hay si nosotros no atendemos, gloria a Dios, ahora la santa palabra de Dios. Yo repito, nuestro compromiso es estar viviendo en obediencia. No vamos a lograrlo al 100%. Siempre yo lo voy a decir esto, mis hermanos. Sería un mentiroso decir que yo obedezco la palabra al 100%. No, todos los días yo le fallo al Señor. Tengo problemas para servirle al Señor. Por eso es que el Señor derrama esa gracia preciosa con la cual nos quita la mancha del pecado cada día y nos restaura, nos renueva y seguimos nosotros adelante. Amén. Gloria a Dios. El diablo es muy oportunista y siempre deja caer su voz. Ya no tiene remedio. ¿Ves lo que hablaste? ¿Ves lo que hiciste? Cristiano. Y de pilón, eres el pastor, me dice a mí. Diablo cochino, ya sé por cómo te la manejas tú. Yo voy a seguir adelante. Amén. Mi Cristo me promete su ayuda y yo no voy a volver atrás. Gloria a Dios. Y seguimos adelante. Hay más hermanos aquí que tenemos que hablar, pero dije, vamos a cerrar la predicación en esta noche. Gloria a Dios. Y esperemos que para la próxima ya nuestro estado de salud física esté mejor. Aleluya. Y mis hermanos, los invito pues para que tratemos de estar en esa disposición siempre de atender el llamado de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a